Hermanos, les doy la bienvenida a todos quienes están en forma presencial en este lugar y también a quienes van a ser bendecidos por la palabra a través de la tecnología. Le doy muchas gracias a todos y vamos a comenzar esta mañana alabando al Señor. Y tal como dice esta alabanza, a Dios sea la gloria, toda la gloria sea para Él. ¿Vamos? Agradecer tanto amor que me has dado a mí, cosas tan maravillosas que no logro comprender. Las voces de millones de ángeles no podría expresar mi gratitud. Todo lo que soy y lo que espero ser, se lo debo todo a Él. Dice. A Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria, por lo que hizo Él por mí. Su sangre me ha lavado y su poder me ha transformado. A Dios sea la gloria por lo que hizo Él por mí. A Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria, por lo que hizo Él por mí. A Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria, por lo que hizo Él por mí. Amén. Hermosa esta alabanza. A Dios sea la gloria por lo que hizo Él por mí, por lo que sigue haciendo y por lo que va a hacer, ¿cierto? Amén. Hermanos, cuando Pastor me dijo que si podía hacer la prédica en el día de hoy, yo dije, ojalá que me toque un tema que no tenga nada que ver conmigo, que yo esté absolutamente alejado de todas estas cosas, que yo sea algo desconocido para el tema que voy a tocar. Y me tocó el tema, ¿cómo desafiar al pecado? Me tocó el tema del pecado, hermano, ¿qué les parece? O sea, un tema, podríamos decir, no menor, no. Tal vez una de las cosas más importantes del conflicto permanente o el conflicto del comienzo que hubo entre Dios y los seres humanos. De tal manera, como dice la palabra del Señor en Juan 3:16, que tuvo que existir esta situación, o sea, de tal manera, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay una tendencia a decir que en Él crea. Cuando se dice que en Él crea, eso es condicional, pero dice la palabra que en Él cree. O sea, ahora ya la palabra de Dios es viva, es actual, absolutamente. Así que
Es una broma, al principio lo que dije que no tenía nada que ver conmigo. Todos somos pecadores perdonados por el Señor. Los que estamos aquí, todos hemos sido pecadores. Todos seguimos pecando, lamentablemente está en nuestra naturaleza. Pero fíjese Amén. que yo quise buscar en la parte secular qué significa, qué es el pecado en sí. En la parte secular. Dije, vamos a ver qué es lo que dice, por así decirlo, el mundo. ¿Y sabe qué? Dice lo siguiente. En la Biblia, el pecado original se considera como la desobediencia de Adán y Eva al comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y el mal. ¿Estamos bien hasta ahí, cierto? Bastante bien. Este pecado se transmitió a toda la humanidad, haciendo que los humanos nazcan imperfectos y con una tendencia a hacer el mal. ¿Ya? De chiquitito, ¿cierto? Con una tendencia a hacer el mal. Como consecuencia, los humanos ¿ya? Enferman, envejecen y mueren. Y pagan por sus errores y también pagan por los errores de los demás. ¿Y saben dónde aparece esta definición? Hay un sitio que se llama Search Lab y dice visión general creada por inteligencia artificial. ¿Qué les parece? Vale decir, cuando uno recurre a lo último, lo más moderno, que es la inteligencia artificial, y uno pregunta qué es el pecado esta inteligencia artificial lo lleva a este librito para la explicación del pecado. ¿Se dan cuenta, no? O sea, el control de Dios por sobre todas las cosas se hace evidente permanentemente, ¿cierto? Pero el pecado, yo tenía puesto aquí en este estudio, tenía puesto el tema cómo desafiar el pecado, tenía puesto Hebreos 24, 11 del 24 al 26, esos son los versículos que fundamentan esta afirmación y este inicio. Así que, pero yo quise poner dónde se inicia el pecado, porque el pecado empieza por la desobediencia del hombre, ¿cierto? El momento en que el hombre peca es a través de la desobediencia de Adán y Eva en el paraíso. Pero hay un origen que es más hacia atrás, ¿cierto? Dice al comienzo el Génesis también, lo voy a parafrasear solamente, no hay que buscarlo todavía, lo pueden ver en su casa. Dice que al comienzo, en el principio, la tierra estaba desordenada y vacía, ¿cierto? ¿Y a Dios cómo le gustan las cosas? Decentemente, dice, y en orden. Y la tierra estaba desordenada, vacía. O sea, ¿hubo conflicto anteriormente? Por supuesto que sí. Por eso que vamos a leer Isaías 14, por favor, Denis, los maestros de la máquina. Isaías del 14, del 13 al 15, dice lo siguiente. Esto refiriéndose a Satanás, ¿cierto? Aquí el Señor le habla a Satanás, dice, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. ¿Qué les parece? Es decir, este joven, este caballero, Lucifer se llamaba en aquel entonces, quiso ser igual a Dios. Quiso ser igual a Dios, quiso reinar como Él. Sabía que tenía poder que le había sido dado, pero el poder le había sido dado por el mismo Dios, por su propio Creador. Pero él quiso usurpar el trono, el reino de Dios. Por tanto, ya ahí, a partir de ese momento, las cosas se complicaron, se pusieron mal, y cuando Dios crea al hombre, este propio personaje, la serpiente antigua, Satanás, mediante la mentira, mediante la tentación, toma a Adán y Eva, les dice que coman sin problema del huerto de donde está el árbol del bien y el mal, y van a ser igual que Dios, sabiendo lo que era el bien y el mal, ¿ya? Porque Dios le había dicho que el día que comieran de él, ciertamente morirán, ¿cierto? ¿Qué le dice Satanás? ¿Cuál es la primera mentira de Satanás? No morirán, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ese no morirán, Adán y Eva lo asociaban a la muerte física, a la muerte del cuerpo. Pero nosotros sabemos que espiritualmente
la muerte es la separación eterna entre Dios y los hombres. Esa es la verdadera muerte, ¿ya? Todos vamos a experimentar en algún momento, Dios mediante, la muerte física, ¿cierto? A todos nos va a ser quitado el espíritu de vida para ir a la presencia del Señor. El cuerpo va a quedar aquí en la tierra, pero hay algo que no muere, que es el espíritu, que es propiedad exclusiva del Señor, que Él la tiene, el espíritu y el alma del Señor. Dicen, vamos por favor a Hebreos 14, del 24 al 26. Dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Amén. ¿Y nuestra mirada dónde está puesta? ¿En el mismo galardón o no? ¿Cuál es el galardón? ¿Cuál es la dádiva de Dios? La vida eterna. Nuestra fe, nuestra confianza está puesta en lo que se venga después. Nosotros podemos morir hoy día, mañana, a la tarde, no sé, cuando sea. El Señor sabe. Él sabe el momento en que tendremos que partir. Pero lo que nosotros sabemos de corazón, no por nuestros méritos, que vamos a partir a la presencia del Señor. Y eso es lo que nos mantiene y lo que nos hace estar en esta mañana aquí. En nuestra introducción dice lo siguiente. La fe no se contenta con los placeres pasajeros, como lo presenta el escritor de Hebreos, lo que leímos recién. Está hambrienta de alegría la fe, nosotros. Aquel galardón que Dios tiene para los que en Él esperan, y la palabra de Dios dice, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Voy a poner otro versículo aquí, que es el Salmo 1, 4. Por favor, para leerlo, para fundamentar ahora parte de lo que estamos diciendo. Veamos si lo tienen. El Salmo 1, versículo 4. Ya, dice la palabra, no respecto de lo que acabamos de leer, que es para nosotros, dice, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. ¿Ya? Es decir, hay una condicionante para quienes tomen la palabra de Dios, la hagan suya, y para quienes ignoran la palabra de Dios, el Señor los llama definitivamente malos. A nosotros el Señor ya no nos llama malos. ¿Ya? La semana pasada, Pastor mostraba que nosotros pasábamos por un proceso. Cuando aceptábamos a Cristo como Señor y Salvador, ¿qué es lo que éramos? Justificados, ¿cierto? Posteriormente éramos, durante la carrera, durante nuestra vida como cristianos, éramos santificados. Este es un proceso gradual para finalmente, cuando el Señor llegue, ser glorificados. ¿Ya? Este es un proceso. Lógicamente que esto, para los quienes hemos aceptado al Señor y Salvador, es nuestra esperanza, esa es nuestra fe, eso es lo que nosotros esperamos alcanzar, nuestro galardón. ¿Ya? Vamos por favor al Salmo 16, 11. Dice la palabra del Señor, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. ¿Y para siempre hasta cuándo dura? Para siempre. Amén. Esa es nuestra esperanza. Hermanos, créame, y yo tengo que decir cosas que me han tocado vivir a mí. En lo personal he pasado por 2 situaciones de salud graves, mortales, por así decirlo, ¿ya? Pero créanme que si yo no hubiese estado en la presencia, hubiese sido un hijo de Dios, yo creo que esas cosas me habrían mandado a tierra y ya no estarían. No habría sido capaz de asumirlas. Mi fe no tenía fe, no había por dónde, de dónde tomarme, de dónde asirme. Pero pude aferrarme a las promesas del Señor y aún estoy en ellas, aferrado a esas promesas. Repito, no es mérito mío, no es mérito vuestro, nada. Todos los méritos son del Señor Jesucristo. Él hizo todo el gasto, todo el trabajo sucio, por así decirlo, tuvo que hacerlo Él en vez de nosotros. Así que en esa fe también la palabra dice que de modo que la fe no se debe desviar hacia el pecado, ¿ya? No se rendirá tan fácilmente en su búsqueda de la máxima alegría. Ya estamos viendo cuál es la máxima alegría. Nuestra fe está puesta
en el final de la carrera, tal como decía Pablo. Por favor, pongan por favor Proverbios 6 del 16 al 19. Ya. Esto es súper importante, ¿eh? 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Fíjense, los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que hable mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Importantísimo. Y el que siembra discordia entre hermanos. No estoy diciendo que sea un caso puntual acá, eso no es así. Esto es una generalidad, pero está puesta en la Biblia. Por tanto, dice 6 cosas aborrece Dios, las aborrece, o sea, las detesta. Aborrecer significa que no las va a tomar en consideración para el día, ¿ya? El que hizo estas cosas va a ser condenado nomás, y el que no se arrepintió de estas cosas. Dice, y aún hay una séptima. En los proverbios siempre hay algunas cosas que Dios aborrece o que toma en cuenta y aún agrega una más, para que vean la importancia que hay. Es lo mismo que decir cuando Jesús decía, cuando la cosa era de suma importancia, Jesús, ¿qué decía? De cierto te digo, ¿ya? De cierto te digo. Podía haber dicho de cierto, y para nosotros era cierto igual, pero cuando decía de cierto te digo, significaba que tenía la más alta importancia, ¿ya? Dice el papel de la palabra de Dios, o sea, el rol que juega la palabra de Dios, es alimentar el apetito por la voluntad de Dios. El apetito por la voluntad de Dios, o sea, no confundirse, el apetito por hacer las cosas que Dios dice. Eso sí, las ganas de hacer las cosas que Dios dice. Y al hacer esto, aleja mi corazón del sabor engañoso de la lujuria. Y dice aquí que es la lujuria. Dice que es una emoción falsa, un burdo sustituto para el amor genuino, la verdadera valía y el discipulado duradero, ¿ya? En cierto sentido, el control emocional adecuado es una condición del corazón. Porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón tal cual es? Es decir, nosotros hablamos y decimos lo que tenemos en nuestro corazón, ¿cierto? El Hijo de Dios, ¿de qué debería hablar? De las cosas de Dios. Eso es lo que está en nuestro corazón. Y efectivamente tenemos en nuestro corazón. Pero hay cosas que hablamos que no son parte, no tienen parte con la palabra de Dios y las decimos igual. Eso muestra quiénes somos, eso nos hace muchas veces pecar también, aunque no hay situaciones neutras aquí. La palabra de Dios dice, el que no es conmigo, contra mí es. Nada más. No hay un terreno de neutralidad prácticamente. Ya, eso hay que entenderlo de esa manera. Dice, repito, porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está conmigo. Por favor, la palabra Proverbios 23, 7. En Proverbios 23 dice, porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo, con Dios, ¿verdad? Come y bebe, o sea, alégrate, haz todas las cosas, pero no tengas parte con Dios. Eso es pecado, absolutamente, ¿ya? Al principio dice, la lujuria comienza a engañar haciéndome pensar que realmente me perdería una gran satisfacción si se sigue el camino de la pureza. Hermanos, muchos de quienes han abrazado este camino con mayúsculas, han abandonado este camino. ¿Por qué? Porque han sido atraídos por los placeres y las cosas del mundo, ¿verdad? Eso, no sé ustedes, pero yo he tenido la ocasión de experimentarlo, de verlo, de ver gente que parecía estar tan dentro de las cosas y de los negocios del Señor y de repente abstraerse absolutamente y en la práctica negar toda su fe. Eso me ha tocado lamentablemente verlo en más de una ocasión. Por eso que la palabra del Señor dice que debemos estar absolutamente firmes, tomados y asidos de sus palabras, de sus promesas. Dice, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado,
Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Pero entonces hay que tomar la espada del Espíritu y empezar a luchar. Nosotros sabemos que estamos en una lucha permanente, ¿cierto? Nuestra vida cambió desde que conocimos al Señor, las cosas empezaron a ser diferentes, pero nuestra interpretación de las cosas también comenzó a ser diferente, porque sabíamos que había un porqué, había una razón, pero también había una salida, ¿cierto? Porque juntamente, lo estoy parafraseando, dice la palabra del Señor, que juntamente con la tentación Él va a dar la salida. Es decir, nosotros no tenemos justificación muchas veces para pecar. ¿Por qué? Porque sabemos perfectamente, es como, sabemos perfectamente cuál es el remedio. Es lo mismo que en el día de hoy tenemos bueno, ahí está mi nieto, le da fiebre a mi nieto y la mamá, ¿qué va a hacer? Le va a dar un paracetamol, a lo mejor, una gotita de paracetamol, y con eso al niño se le va a bajar la fiebre. En el caso del pecado nosotros tenemos la tentación, la concupiscencia que llega a nosotros, y nosotros sabiendo que tenemos las armas y la herramienta para eliminar esa situación, no recurrimos a ella y preferimos caer ahí. Y muchas veces, aunque sea un poquito, ¿qué le va a hacer? ¿Qué me va a hacer? Pues si está un poquito, después le pido perdón al Señor. Hemos caído todos en esa situación, en esa forma de pensar y en esa forma de actuar. Cuidado con eso. Repito, el cristiano no tiene justificación para el pecado. Somos pecadores, nos caemos muchas veces. Y sobre todo, hermano, que muchas veces hay cosas que parecen no ser pecado, pero nosotros preferimos obviarla y no recurrir a la solución. Dice la palabra que Él siempre está junto a nosotros y conjuntamente con el pecado con la tentación nos va a dar la salida. Ya. Así que tenemos que usar esa salida. Por algo está diciendo así, que hay que tomar la espada del Espíritu y empezar a luchar. ¿Cuál es la espada del Espíritu? Aquí está esto. Vamos, por favor. Dice, como ejemplo, dice, la Biblia dice que es mejor sacarse el ojo que pecar. Vamos, por favor, a Mateo 5:29. Mateo 5:29. Dice, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Como decía hermano Samuel, wow, hermano, decía él, se ponía ahí. Y yo lo miraba y yo me ponía a temblar cuando predicaba el hermano Samuel, ¿ya? Porque wow, le hacía. Y uno se ponía en la situación y se ponía a pensar y venía como una especie de estremecimiento, así como que le echaban un poquito de agua fría en la espalda a uno. Decía, vaya, hay que tener cuidado con estas cosas, ¿cierto? Vamos, por favor, a Romanos 8, el 5 y el 7 y el 8. ¿Ya? Bien. ¿Cuál es la condición de quienes andan en la carne? Dice lo siguiente, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. ¿Ya? Es decir, vale decir que nosotros también estuvimos en esta vereda, ¿cierto? Estuvimos en esta vereda, pero nosotros sabemos, al pensar que tenemos una salida, tenemos una solución, que tenemos la oración de arrepentimiento, nosotros ya hemos pasado de la acción de la carne a la acción del Espíritu, en este caso, ¿ya? Vamos al versículo 7 y 8, por favor. Ya. Por cuanto los designios, o sea, lo que está estipulado para ella, el destino, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, es obvio, ni tampoco pueden, ¿se fijan? O sea, no pueden sujetarse, o sea, no tienen la capacidad de sujetarse a la ley de Dios. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, ¿ya? ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Y lo que es imposible no es posible jamás. Es imposible agradar a Dios cuando no hay fe. Y estas cosas, cuando falta la fe, uno se aferra a las cosas y los designios que están hechos para la carne. La carne es esto, ¿cierto? El cuerpo mortal. Los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, todas esas cosas ya las hemos aprendido y las hemos tocado muchas veces. ¿Ya?
Dice la Biblia. La Biblia dice, si pensamos en cosas puras, amables y excelentes, la paz de Dios estará con uno. Repito, si pensamos en cosas puras, amables y excelentes, la paz de Dios estará con uno. ¿Qué hacía Jesucristo cuando veía una situación que para el mundo era anómala? ¿Ya? Cuando la mujer fue sorprendida en adulterio, ¿qué hizo el pueblo? Tomar una piedra y apedrearla. ¿Cuál fue la actitud de Cristo en ese momento? Compadecerse de ella y decirle el que toma a la gente, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. ¿Qué hizo la gente? Nada, no tuvo nada que decir. Solamente dijeron que dejaron las piedras y se fueron. Y Jesús habla con la mujer y le dice, vete y no peques más. ¿Cómo habrá cambiado a partir de ese momento la vida? La Biblia no señala, no dice nada más. Como hay muchas cosas que quedan ahí y uno las imagina. Pero ¿cómo habrá sido la vida de la mujer en ese momento? Después de ese episodio. ¿Se han puesto a pensar o no? Se fue, dijo, se fue en paz. Cuando se sabía, y por la ley antigua se sabía que toda mujer que era sorprendida en adulterio era lapidada. Y lapidada significa apedreada hasta morir. Y no había nada que hacer, era la ley, se cumplía la ley y venía, y como dice mi nieto, después que se le acabó la comida, no hay nada más que hacer. ¿Ya? Así que yo siempre imagino cómo habrá sido la vida de la mujer una vez que se fue en paz, ¿ya? Perdonada. Dice lo siguiente, todo lo que, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, eso lo dice Jesucristo, esto haced. Es decir, usando términos modernos, ponerse en los zapatos. Muchas veces hemos caído, incluyéndome, todos hemos caído en no tener la actitud correcta ante una situación. Entonces uno siempre tiene que preguntarse, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Y la pregunta es, ¿estamos en condiciones de pensar como Jesús y hacer las cosas que Jesús hizo? ¿Estamos en condiciones, no? ¿Hemos sido dotados de estas armas? Tenemos las armas del Espíritu, tenemos la fe, que es lo más importante, y tenemos un guía, y tenemos un espíritu que nos contriñe, un espíritu que nos dice qué es lo bueno y qué es lo malo. Tenemos todas esas capacidades, por lo tanto, al usarlo estaríamos haciendo exactamente lo que haría Jesús en nuestro lugar, ¿cierto? ¿Qué es lo que hizo Jesús? Estuvo rodeado del pecado, fue tentado en todo, pero ¿cuál fue la diferencia con nosotros? Que Él jamás pecó, ¿cierto? Era necesario que jamás pecara para que Él pudiera ser el Cordero perfecto, la propiciación perfecta para nuestros pecados y para tomar el lugar de preeminencia, de excelencia, de excelsitud que tiene hasta el día de hoy. Jesucristo, no nos olvidemos que es Dios y fue Jesucristo 100% hombre, es decir, fue tentado en todo lo que nosotros hemos vivido, lo que la raza humana ha vivido como persona en la carne, y es 100% Dios. No pecó jamás, tampoco. Vamos a la tercera parte. La Biblia dice, poner la atención en la carne es decir, ceder ante el pecado trae muerte, pero poner la atención en el Espíritu, es decir, que el Espíritu Santo te controle, trae vida y paz. Amén. No nos olvidemos que la carne va a morir, es polvo que vuelve al polvo. Por favor, pongamos, creo que me faltaba leer Filipenses 4, del 8 al 9. ¿Ya? Tal cual decía acá, y lo vamos a repetir, dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced y el Dios de paz estará con vosotros. Unos dirán, difícil.
Dura palabra es esta. No, hermano. Cuando uno en la mañana se levanta, pone todo ese día en manos del Señor, ora para que el Señor lo aleje de la tentación. También esa es la forma de orar. Está en el Padre Nuestro, ¿cierto? No nos dejes caer en tentación, dice la. Eso hay que pedirlo. No nos dejes caer en tentación. Señor, aléjame del pecado, por favor. Soy débil, ten piedad de mí. Esa es una buena oración en la mañana también, para todo el resto del día. Listo. Y vamos por favor ahora a Romanos 8:6. Dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. O sea, muerte, una sola consecuencia, y todo tapado por la muerte, ya, se acabó todo. Pero dice ocuparse del Espíritu, estar pendiente, actuar como lo haría Jesús, es para nosotros vida y lo que más anhelamos. ¿Qué es lo que más anhelamos siempre? Paz, ¿cierto? La paz es lo que más anhelamos. Ya. En cuarto lugar, la Biblia dice, la lujuria, dice, vamos a leer primero, 1 de Pedro 2:11. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, nosotros, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Nos hace sufrir, ¿verdad? Nos hace sufrir. Repito, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos, o sea, como quienes vienen de otro lugar y estamos de paso, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Eso de decir extranjeros y peregrinos significa que nuestra ciudadanía ahora, ¿dónde está? Está puesta en los cielos. Eso dice la palabra del Señor. Desde que recibimos al Señor como nuestro Señor y Salvador, nuestra ciudadanía está puesta en los cielos. Por tanto, ahora nosotros somos extranjeros y peregrinos en la tierra. Estamos en el mundo, pero la palabra de Dios dice que no somos del mundo. ¿Ya? Dice, en el cuarto lugar, la Biblia, la lujuria hace guerra contra mi alma. Vamos a 1 de Pedro 2:11. Sí, ya la leímos, perdón. Amados, yo ruego como extranjero y peregrino que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Y ya vamos terminando ya. Y dice, y que los placeres de esta vida ahogan la vida del espíritu. Los placeres de esta vida ahogan la vida del espíritu. A mí, en lo personal, y tengo que hablar de mí, absolutamente, de mi experiencia, hay cosas que me atraen o me sustraen de las cosas del Señor. A mí me gusta mucho, por ejemplo, el deporte, especialmente el fútbol. Y al principio para mí era muy difícil. Por ejemplo, ayer hubo un superclásico del fútbol chileno. Independiente de cómo haya salido, hubo un tiempo que yo posiblemente no habría venido a la iglesia si el superclásico hubiera sido ahora. Me habría quedado, bueno, si total después puedo ir a la iglesia. ¿Ya? Pero créanme, con el tiempo he aprendido, por la gracia de Dios, por los méritos de Jesucristo, que ya todas estas cosas me resbalen cuando las cosas del Señor están primero. ¿Ya? Y perdone que me sustraiga un poquito del tema, en mi labor como a cargo del grupo de alabanza, para mí es más importante que cualquier otra cosa el llegar a ser temprano, ensayar, preparar. Ahora que mi esposa está digamos, tocando en el grupo también, nos ponemos a ensayar en la casa, a hacer lo que sea más conveniente, más fácil, y créame que muchas de las cosas que vamos a hacer están en directa relación con lo que se está muchas veces predicando, y eso no es una casualidad. No es que uno de nosotros se haya puesto a investigar, oye, toquemos este tema porque el pastor va a tocar este tema. No, el Señor ordena las cosas de esa manera. Amén. Y uno ya se empieza a acostumbrar a que esto ocurra permanentemente. Justamente hoy, cuando veníamos en vehículo, empezamos a hablar con mi esposa del tema de su amiga, de algunos familiares, y hablamos del tema del pecado, no dirigido específicamente en eso, sino de las causas, de las cosas que hacemos para poder salir de los problemas, todo. Y me van a creer que estaba
en directa relación con lo que yo tenía preparado, con lo que traía preparado para predicar en el día de hoy, para exponer en el día de hoy. Mi esposa no tenía idea de lo que yo iba a hablar hoy día. Es más, parece que ahora tampoco, pero es una broma. Mi esposa no sabía ella lo que íbamos a hablar hoy día, pero veníamos hablando exactamente de lo que yo iba a hablar hoy día. ¿Casualidad? No, no es casualidad. Repito, una de las frases que a mí más me gusta es saber, o una de las situaciones que más me gusta, me llena de esperanza y de alegría, es saber que Dios tiene todas las cosas bajo control, aún lo que parece que no, ¿cierto? Uno ha escuchado el mundo, murieron, cayó un avión, se murieron 7 personas. ¿Dónde estaba Dios? ¿Cierto? Cuando la tendencia del hombre, de todas las personas, cuando le ocurren cosas malas, es culpar a Dios, culpar la ausencia, supuesta ausencia de Dios. Y cuando les ocurren todo lo contrario, las cosas buenas, todo le va impecable, todo le va muy bien, ¿dónde está Dios? No, yo me saqué la mugre para lograr esto y estoy logrando los frutos. ¿Y Dios? Esa es una de las cosas que también debemos meditar. Dios, hermanos, tiene todas las cosas bajo control. Nosotros, los seres humanos, no estamos capacitados aún, más adelante, arriba en la gloria del Señor, vamos a entender muchas cosas más, porque así está prometido. No estamos capacitados para entender la magnificencia y la grandeza de Dios. No nos es posible llegar a entender cómo algo o alguien no tiene principio ni tiene fin. Siempre fue. Cuando Moisés le preguntó a Dios, cuando Faraón me pregunte quién me manda, ¿qué le voy a decir? ¿Qué le dijo el Señor? Dile que yo soy. Y cuando Moisés le pregunta, ¿y tú quién eres? Yo soy el que soy. Analicen nada más que esa respuesta. Yo soy el que soy. O sea, es lo mismo que decir siempre he sido y siempre seré. Soy nomás. No tengo un origen. ¿Conoce alguien el origen de Dios? Hay algunos, voy a decir la palabra, patudos, que se han arrogado el estudio de lo cual sería el origen de Dios. ¿Ya? Hay otros que sostienen que de la nada no puede surgir algo, no pueden hacer algo. De la nada surge solamente nada. No hay absolutamente nada. Vale decir, todas las cosas tienen un origen. Pero ¿quién conoce el origen de Dios? Nosotros sabemos que el universo tiene un origen, la tierra tiene un origen. ¿Por qué? Porque Dios dice que así es, ¿cierto? Supimos cómo Dios ordenó, si usted lee el Génesis, sabemos cómo Dios se dio cuenta, ordenó, cómo Dios en su creación va diciendo, y vio Dios que esto era bueno. Hizo la tierra, hizo las plantas, hizo los peces, hizo toda la creación de Dios. Y lo único que concluía al final era, y vio Dios que esto era bueno. Entonces ahí uno tiene que preguntarse, ¿cómo es la naturaleza de Dios? ¿O cuál es la naturaleza de Dios que llega a determinar que todas estas cosas son buenas? ¿Y por qué está en la naturaleza del hombre hacer el mal? Desde que son pequeñitos, hacemos el mal. Yo no fui. Mentir. Pedrito, no sé, ¿quién se comió las galletas? Dicen los niños. No, yo no fui. ¿Y quién le dijo que mintiera? ¿Alguien le enseñó a mentir? ¿Quién le enseña a mentir a sus hijos? Bueno, no faltará ahí el cabeza medio, el termocéfalo que le enseña a mentir a sus hijos. ¿Ya? Eso puede pasar. Pero ¿quién le enseña a mentir a nuestros hijos? ¿Quién les enseña a tenerle mal al compañerito, por ejemplo? A que uno le cae bien y el otro le cae mal. Y si le cae mal, le va a llegar y todo. Si nadie le ha enseñado. Uno quisiera que los hijos nunca hicieran estas cosas, pero las hacen. Porque está en nuestra naturaleza. Así estamos. ¿Ya? No es que Dios nos haya hecho a propósito de esa manera. No nos olvidemos que Adán y Eva
cuando fueron creados en el paraíso, el plan de Dios es que fueran eternos, ¿cierto? ¿Y qué les había dicho? Que si comían del árbol del bien y del mal, ¿ya? Ciertamente iban a morir, ¿ya? Pero murieron, físicamente no murieron, siguieron vivos, fueron expulsados del paraíso. Por causa de ese pecado Dios tuvo que matar a un animal inocente para cubrirlos con piel y todo, y que se fueran. Esa es la naturaleza. Pero Dios nunca dejó las cosas sin terminar. Hay muchas religiones, y quiero que esto lo tengan en claro, hay muchas religiones que piensan que Dios no terminó, o Cristo no terminó toda su obra. Los testigos de Jehová, por ejemplo, dicen que hay un par de señores, Rutherford y Russell, ¿ya?, que ellos descubrieron un libro y continuaron con la obra, y dice que empezaron a hacer, ya han fallado 2 veces en el anuncio de que Cristo iba a venir. Han fallado 2 veces, pero todavía hay testigos de Jehová. Sus mentores, sus creadores, fallaron abiertamente, pero todavía hay gente que les cree. Hay otros que vino un ángel llamado Moroni, que llegó con otra revelación, vale decir, contraviniendo absolutamente todo lo que Cristo hizo y lo que Cristo dijo. Porque cuando Cristo muere en la cruz, ¿cuáles fueron sus últimas palabras? ¿Quién se acuerda? Consumado es. Es decir, hice todo lo que tenía que hacer y ahora me voy a la presencia de mi Padre. Vuelvo del lugar de donde salí, allá voy. Hizo todo, pero no obstante que después se fue, empiezan a surgir esto. Satanás es el padre, amo y señor de todas las religiones, de todo lo que viene después. Jesús jamás instituyó una religión, jamás, ¿ya? No instituyó ninguna religión. Lo que Dios dijo que el hombre iba a hacer, iba a saber y a tener conocimiento, lo escribió acá. Entonces muchas veces hemos escuchado también a muchos decir, bueno, es que la Biblia fue escrita por hombre. Y cuando a mí me decían, sí, que la Biblia fue escrita por hombre en realidad, yo decía, Dios tiene todas las cosas bajo control. ¿No tenía control también sobre quienes recopilaron, sobre quienes escribieron, sobre quienes han traducido la palabra del Señor? Recién alguien hablaba por ahí. Hermanos, no hay en la historia de la humanidad cosa que haya ardido más y por más tiempo. Miles y miles y millones de Biblias han sido quemadas en plazas públicas, lugares de culto extraños, pero la palabra de Dios ha sido tomada por millones, hecha una pira y quemado. Y ha ardido. Y aquí está la palabra de Dios, porque Dios dijo que el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no van a pasar. Así que quemen todo lo que quieran, destruyan, maten a los hijos del Señor, todos. Las palabras de Dios no van a pasar. Y Dios es fiel con sus hijos. ¿Estamos de acuerdo en eso, no? Vamos, por favor, lo que dice, la Biblia dice, lo mejor, vamos a Lucas 8:14, ¿lo tenía? Lucas 8:14, por favor. Ya. Hablando de la misma palabra de Dios que estoy mencionando en este momento, dice, la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, a los que le hemos hablado a veces, muchas veces, pero oyéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Otra vez, vuelve a insistir, los placeres de la vida que nos alejan de la verdadera vida que está en el Espíritu, ¿cierto? La que cayó entre espinos, la palabra. Estos son los que oyen, pero oyéndose son ahogados por los afanes y la riqueza y los placeres de la vida. Los afanes, eso es lo que nos hace la vida miserable, pues, hermano, ¿ya? El afanarse por lo que va a pasar al día siguiente. ¿Y qué le dice la palabra? Que hay que vivir el día tal cual, porque cada día trae su propio afán o su propio mal también, ¿ya? Dice, quinto, la Biblia dice, lo mejor de todo es que Dios no niega ningún bien a los que caminan en integridad. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. ¿Se dan cuenta o no?
Dice, repito, lo mejor de todo es que Dios no niega ningún bien, ¿ya? A los que caminan en integridad, a los que hacen su voluntad. Hermanos, podemos pecar, pero ¿qué dice la palabra nuevamente? Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Una vez que confesamos nuestros pecados, Dios nos limpia y seguimos caminando con Él. Y Dios dice, aquí no ha pasado nada, yo ya te perdoné, vamos, sigamos adelante. Eso es lo que quiere Dios de nosotros, ¿ya? Quiere ese tipo de acción, ¿ya? Dijimos, no niegan ningún bien a los que caminan en integridad. ¿Qué es integridad? A ver, ¿cierto? ¿Ustedes han escuchado a los señores políticos? Soy un hombre íntegro, ¿ya? Así, no, parafrasean mucho también. No, a mí están metidos en un montón de cuestiones turbias, en robo, en corrupción, todo. Cuando los entrevistan dicen, a mí la verdad me hará libre. Parafrasean la Biblia, ¿cierto? ¿Pero qué es lo que es integridad? Dice, se traduce como honradez, honestidad, respeto por los demás, corrección, responsabilidad, control emocional, muy importante, control emocional, ¿ya? Respeto por sí mismo, mire, respetarse a sí mismo también es una muestra de esta integridad, ¿ya? Puntualidad, nos cuesta a los chilenos esa parte, puntualidad, lealtad. Hay un concepto de la lealtad que es súper amplio. En los que hemos alguna vez vestido un uniforme es un concepto que abrazamos mucho, que también nos puede llevar a cometer errores en algún momento porque puede ser mal interpretado. Pero la lealtad es una virtud. Prácticamente en todas sus acepciones es una virtud, ¿ya? Pulcritud. ¿Qué será pulcritud? A ver, ¿la limpieza puede ser? ¿El orden? ¿Cómo le gustan las cosas al Señor? Decentemente y en orden, ¿cierto? O sea, pulcritud. Disciplina. Congruencia. Congruencia podríamos hablarlo así como que lo que yo digo, lo hago. Soy congruente con lo que digo. Y firmeza de las acciones. No ser vacilante. ¿Por qué? Porque también se me viene, como parte del grupo de alabanza, también se me viene, ¿ya? Mas yo sé a quien he creído y es poderoso para guardarme. Yo sé a quien he creído. Por eso hay que tener firmeza en las acciones. Las cosas que yo hago por Dios o para Dios son cosas firmes, ¿ya? Debo ser firme en eso, debo afirmarme. El pastor Juan muchas veces nos llama a pensar de que la gente tenga que decir afuera, ¿por qué están aferrados a su fe cuando vean el amor que nos demostramos entre nosotros mismos? Con esa visión que tiene el mundo, que nos ve desde afuera, van a dar alabanza a Dios. Ah, sí, son hermanos, se quieren mucho. No, yo sé cómo son ellos. Por tanto, yo también quiero estar ahí. Es lo que debería ocurrir con nuestro propio testimonio, ¿ya? Vamos en general, una persona íntegra es alguien en quien se puede confiar. Y yo anoche pensaba cuando leía esto. Aquí salen un montón de cosas y las quiero repetir. Puntualidad, lealtad, pulcritud, disciplina, congruencia, firmeza en las acciones. En general, una persona íntegra es alguien en quien se puede confiar. Una persona que tenga cualquiera de estas condicionantes o cualquiera de estas cosas es una persona ya digna de confianza. Ahora si las tiene todas, imagínense, ¿ya? Muy digno de confianza. Vamos al Salmo 84:11. Dice, porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien a los que andan en integridad. Promesas eternas, dice, no quitará el bien, lo bueno, a los que andan en integridad. Esas son las promesas del Señor a las cuales siempre debemos aferrarnos. Y que los limpios de corazón verán a Dios. ¿Ya? Dice Mateo 5:8. Mateo 5:8. Hermano, no se sienta fuera de este versículo. Esto es lo que el Señor desea y quiere para nosotros y es lo que debemos procurar. Bienaventurados, o sea, benditos los de limpio corazón, porque ellos
verán a Dios. Nosotros hemos sido limpiados por la sangre del Cordero, ¿cierto? Hemos hecho nuestro sacrificio en la cruz de nuestro Señor. Por tanto, el Señor nos ve como gente de limpio corazón. Así nos ve el Señor. ¿Y qué nos ha prometido por eso? Que lo veremos. Tan simple como eso. Y tan grande como eso, ¿cierto? Ya. Y ya estamos terminando. Nos queda el último versículo. Santiago 4:7, por favor. Dice la palabra: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Otra promesa. ¿Qué pasa si resistimos al diablo? Si no hacemos lo que el diablo dice, si no hacemos lo que la carne nos está diciendo, dice que el diablo va a huir de nosotros. Huir no significa, bueno, ya me voy mejor. No, huir, salir arrancando. ¿Sabe por qué? Porque estamos sometidos a la voluntad de Dios y hacemos las cosas que Dios quiere que hagamos. Ojalá que toda la voluntad de Dios pueda ser hecha carne en nosotros. Ojalá que los propósitos de Dios los podamos cumplir con nuestra vida, cualquiera sea nuestra condición, cualquiera sea la dificultad. Sabemos que el Señor no nos va a dejar solos. Dios siempre va a estar con nosotros. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Mientras tanto, oremos para que nuestra fe esté satisfecha con la vida y la paz de Dios. Porque la espada del Espíritu corta esa capa de azúcar, dice, del veneno del pecado. Dicen que el pecado es dulce, ¿cierto? Es una capita dulce, así algo que atrae, ¿ya? ¿Y por qué? Porque como Satanás no tiene control absoluto de nosotros, ¿dónde opera Satanás? Acá, aquí. La tentación opera acá. Dios sabe cuál es Satanás sabe cuál es nuestro punto débil. Pero dice la palabra del Señor que nosotros somos más que vencedores. Mire, yo a veces pienso, bueno, el solamente hecho de ser vencedor sería suficiente. Pero el Señor, ¿qué nos dice? Más que vencedores. Es decir, absolutamente capacitados, equipados, ¿ya? Provistos de todas las armas para poder resistir el pecado. Hermanos, resistiendo el pecado, teniendo esta lucha diaria, nuestra vida va a ser mejor. ¿Por qué? Porque todas las promesas que Dios ha dado para quienes estén en estas circunstancias, estén en esta lucha, todas esas promesas se van a cumplir. Se pueden cumplir ahora, ya, mañana, pero siempre se van a cumplir. Y sabemos que los tiempos de Dios son perfectos. Todas las decisiones de Dios son mejores que cualquier decisión muy meditada que hayamos tomado. El Señor ha prometido que siempre estará con nosotros. Dice, tal como dice Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Esa es su promesa. Por favor, inclinen su rostro. Amado Padre Celestial, su palabra ha sido expuesta en esta mañana. Es un gran privilegio, es una enorme responsabilidad, pero también es una alegría poder tomar este lugar y poder transmitir a los hermanos lo que usted ha querido darnos en esta mañana. Con humildad de corazón le doy las gracias y con humildad de corazón también le pido que tengamos en nuestros corazones el deseo ferviente de hacer su voluntad, porque sabemos que el bien del hombre está en sus promesas y en hacer siempre su voluntad y siempre hasta el momento de la venida de su Santo Hijo. Le damos las gracias, le pedimos que nos dé una buena semana, le pedimos por aquellos que están enfermos, Señor, le pedimos por aquellos que tengan cualquier tipo de dificultades, especialmente espirituales, que usted esté con ellos, que toque sus cuerpos, que toque sus almas, que toque sus corazones, Señor, y que estén prontamente también con nosotros haciendo las cosas que usted quiere. Porque en nombre de Jesús oramos. Amén.